Hola, buenas, somos el Gancho Podcast. Y engánchate con nosotros. Hoy está con nosotras Cristina Marín Miró. ¿Qué tal? Que es actriz licenciada en la Real Escuela Superior de Arte Dramático con matrículo de honor en interpretación. También directora de La Lojería y miembro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Así que si quieres tú presentarte también un poco. Sí, pues nada, me habéis presentado bastante bien. He sido una alumna muy aplicada y muy pedante siempre, o sea que sí. Y nada, y sí, llevo los últimos 3 años currando en la Compañía Nacional, en la CNTC, pero yo aparte tengo, soy parte de dos colectivos. Uno de ellos es la Nomai, que es una compañía que tengo con bastantes amigos que llevamos desde que teníamos 16 años haciendo teatro y seguimos ahí unidos, la mayoría. Y otro es el colectivo Drift, con Inés Collado, somos ella y yo, y luego colaboramos con gente en las producciones, con la cual estrenamos una cosita también en febrero en el Teatro Español. O sea que, Anda, qué bien. Nos interesaría saber ahora un poco tu formación y que les contaras al público cuáles han sido tus estudios. Pues mi formación, empezó en la RESAD. Yo entré como soy de diciembre, entré con 17 en la RESAD, muy pequeñita. Hice textual, me formé con Yolanda Porras, fue mi tutora, entre muchos profes. Y luego, pues cuando acabé, yo hice todos los cursos habidos y por haber. He sido la señorita cursos, con un montón de gente. Me he ido mucho a Solihuela, que es la casa que tiene Vicente Fuentes, donde imparte cursos de palabra, de voz y verso, y he hecho cursos con Iñaki Ricarte, con Ernesto Arias, con Lidia Otón, con Francisco Carril. Luego he hecho cursos con Julián Fuentes-Reta, Nazaret. He hecho todos los cursos que había, me he hecho. Hubo un momento en que me quise ir a estudiar a Londres también y no pudo ser porque es carísimo, y entonces pedí una beca y no me la dieron, y entonces no me fui. Y luego un momento de mi vida fue después de la pandemia. Yo acabé la RESAD en el 2018, en el 20 fue la pandemia, en el 21 acabó la pandemia y mis padres me dijeron: no eres una actriz famosa, hay que pasar al plan B. Y yo, bueno, no sé, ha habido una pandemia, entonces acabo de terminar la escuela, no sé. Y entonces me dijeron: sí, pero ¿por qué no vas como buscando otra cosa que quieras hacer y tal? Y bueno, mientras sigues intentando, no sé qué, mis padres tenían como ahí como esta cosa un poco de que tenían como prisa. Y entonces, yo que he sido siempre muy obediente, dije, bueno, ok. Y me metí a magisterio. Y entonces empecé a estudiar magisterio, y cuando estaba estudiando magisterio, me llamó Ana Zamora para hacer una sustitución en una obra en Numancia de Nau de Amores, que se había estrenado en el Clásico. Y ahí empecé a trabajar como actriz de manera profesional. Entonces ya dejé magisterio. Dije, esta es la excusa perfecta para dejar magisterio. ¿Crees que ha sido algo impuesto por tus padres el estudiar magisterio? Bueno, fue sugerido muy fuertemente y yo también siempre yo me he llevado siempre muy bien con mis padres, he estado muy de acuerdo, ellos me han apoyado siempre en todo, pero siempre, esta cosa como ese miedo, ¿no? Ese miedo de los padres de que, pues de que no seas feliz o de que no consigas hacer lo que sueñas con hacer. Entonces me sugirieron esto porque yo siempre había trabajado mucho con niños, había hecho teatro infantil, animaciones, porque de hecho el trabajo es hecho de todo también. Entonces, me lo sugirieron y dije, bueno, ok. Porque nunca he dejado de hacer lo que yo quería hacer, nunca he dejado de hacer teatro, nunca he dejado de formarme. Entonces dije, puedo compaginarlo todo. Y así. Hasta que me llamaron para trabajar, entonces lo dejé. ¿Qué tal fue la experiencia RESAD? Porque son 4 años muy, muy intensos, sí, y de muchos altibajos, yo creo. Totalmente. Yo los recuerdo como de los mejores años de mi vida, la verdad. Yo además yo me crié en Pozuelo de Alarcón, que aquí en Madrid, a las afueras, y claro, allí, es un sitio muy, no muy variado, digamos. La gente es pues todas bastante cortadas por el mismo patrón y tal. Entonces, claro, yo cuando desde pequeña he hecho teatro y tal, pero cuando llegué a la RESAD, de repente a ir todos los días al centro y tal, y esa escuela, y dije, esto es Hogwarts, o sea, esto yo estaba flipando. Y lo recuerdo
con muchísimo cariño. Cariño. Yo eso siempre fui muy buena alumna, iba a todas las clases, no me saltaba ni una, todo, estudiar, todo, que de hecho, ahora viéndolo así como con perspectiva, digo, pues igual podría haberme relajado un poco, porque la RESA tiene muchísimas cosas buenas, pero es verdad que hay veces que está, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, y que está todo tan estanco que, por ejemplo, la gente de interpretación, a veces no podemos conocer a la gente de dirección que está estudiando en el mismo edificio que nosotros, que además tampoco somos tantos, o sea, deberíamos conocernos todos mucho, o la gente de escenografía, o la gente de dramaturgia, que es con la gente con la que vamos a currar cuando salgamos de la escuela. Entonces, O sea, era un no, poco no os paradójico. juntan en Ahora asignaturas. creo En que interrelación, sí, eso. exacto, pero Sí. eso yo cuando estudiaba no estaba todavía. Ahora tenemos una semana que además ha sido justo, o sea, es la primera después de las vacaciones de Navidad y te juntan con gente de cada itinerario. Claro, es que eso está muy bien. Claro, antes que yo también había una cosa que eran los integrados, que eran como los TFEs, que no sé si se sigue llamando así, el TFE. El trabajo fin de grado ahora, ¿no? Sí, claro, El porque ahora es TFG, grado otra vez. claro. Es que claro, yo cuando estudié TFG, lo habían sí. quitado de grado, eran estudios. Ah, ¿sí? El trabajo fin de estudios. Le Ah, quitaron el vale, grado vale. a la RESA. Uf. Sí. Entonces, bueno, en general no hay mucha voluntad de juntar. Entonces, paradójicamente, la gente que luego más contactos tenía era la gente que se había saltado las clases y que estaba en el infierno, ahí en los soportales, Tomando cervecito tomando en la cervecitas cafetería. y fumando pipis con la gente. Entonces, así es cuando no se conocían. Entonces, a mí me dio pena porque yo fui una alumna como muy aplicada, pero luego salí y aparte de a la gente de mi clase, no conocía a la gente Ya. de mi promoción de dirección. Entonces, no. Y el momento de salir de la RESAD o bueno, de cualquier estudio superior de arte dramático o de cualquier formación en interpretación, creo que la mayoría de gente se nota que es un momento de mucha soledad o de no saber ahora qué, porque cuando estás en clase tienes como una visión o un examen, tienes una motivación, una rutina. Claro. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, has dicho que hiciste muchos cursos. Hice muchos cursos y tal, pero sí, la RESAD es que también se recuerda muy bien porque, bueno, a mí me ha pasado luego, he tenido una experiencia parecida en la joven, porque en la joven también han sido 3 años de estar de seguido con el mismo grupo de gente, encima trabajando, cobrando, o sea, son como burbujas en las que tienes el lujo de poder meterte, en las que tú, durante 4 años en la RESAD, tu mayor problema es que no dices la sinalefa bien en la optativa de verso o que no haces el movimiento bien en tal. Entonces, es un lujo, es un privilegio. Se vive de manera muy intensa y tu peor pesadilla es el profesor de tal, pero dices, joder, que lujo que esta sea mi mayor problema, mi mayor pesadilla. Entonces, para mí hay algo también en la RESAD que pasa, que es un sitio con tanto prestigio, cuando estás dentro y cuando en la RESAD tal, y las pruebas y no sé qué, que sales, para mí, al menos en textual, no sé si en textual pasa tanto, pero en textual sales un poco diciendo, bueno, llámame, soy una actriz, en plan, he hecho mis 4 años, he hecho mi formación muchísima, tengo mucha cultura teatral, he trabajado mucho en muchos montajes dentro de la escuela. ¿Dónde está el trabajo? Entonces, no te enseñan lo difícil que es, no te enseñan a buscarte la vida, no te enseñan a producir un espectáculo propio, no te enseñan estas cosas. No. Yo creo que en algunas escuelas privadas sí que se está más enfocado en ello, que también es un poco luces y sombras de todo, porque hay escuelas privadas en las que los profes están tan en activo que muchas veces no vienen ni a clase. Entonces, un poquito pasa. Claro, sí. en la RESA pasa un poco lo contrario, que hay algo de que es una formación muy sólida, pero a veces está un poco alejada de lo que se necesita cuando sales. Entonces, sí, para mí fue un poco un shock. O sea, sales muy preparada para que te den un trabajo en el CDN y lo puedas hacer bien, pero no sales preparada para buscar ese trabajo. Claro. ¿Tuviste un parón entonces de...? O sea, yo tuve un parón, o sea, yo estuve hasta que me llamó en el 21 Ana Zamora, yo no pude vivir de actuar, o sea, yo hacía teatro off, yo hacía teatro con mi compañía, y yo vivía en casa de mis padres, porque también tengo el lujo de ser de Madrid, voy a vivir con mis padres, pero yo me independicé porque yo empecé a trabajar en la Universidad de Nueva York, que tiene una sede aquí en Madrid. Yo empecé a trabajar en la residencia de estudiantes donde se quedaban los alumnos de NYU, la Universidad de Nueva York, que venían de intercambio a Madrid. Y entonces yo trabajaba ahí y parte del sueldo era tener como un apartamentito en la residencia. Era como una prefecta de Hogwarts, pues igual, estoy sacando mucho Hogwarts en la entrevista.
Bueno, a mí me encanta Harry Potter. Vivía allí, entonces eso es lo que y era un trabajo que era un lujo porque eran muy pocas horas de trabajo con un sueldo bastante bueno y mucho tiempo libre. Y además podías vivir en el centro y entonces esa fue la manera en la que yo me pude independizar, pero si no, yo hasta que no entré en la joven no podría haber vivido de... Ana Zamora, ¿cómo la conociste? Pues yo Ana Zamora no nos conocíamos como tal, pero a través de Vicente Fuentes, que no sé si lo conocéis, que Vicente Fuentes es un maestro De verso, ¿no? Sí, Que ya fue se profe de la jubiló. Resat, sí, trabaja ahora, sigue trabajando en la Compañía Nacional, pero cada vez menos, porque sí, se está jubilando. Y yo había hecho muchos cursos con él en Sorihuela. Él tiene una casa en Sorihuela, que es un pueblo de Salamanca. Y entonces vas allí, es muy guay porque vas a ir a una casa de campo y vas en verano una semana y estás ahí entre los chopos, haciendo verso y haciendo ejercicios. Y entonces yo había currado con él. Y entonces salieron las pruebas de la joven y yo le llamé para ver si me ayudaba a presentarme, a prepararme las pruebas. Y ya cuando íbamos a colgar, sí, claro, sí, te ayudo, no sé qué, vente, tal, y tenemos una sesioncilla, tal. Y ya cuando íbamos a colgar me dice, por cierto, Ana Zamora está buscando una sustituta para Numancia, porque se le va la actriz y tal. ¿A ti te interesaría? Como diciendo, ¿a ti te interesaría? Y yo, déjame que mire mi agenda. Sí, Pues claro. me interesaría muchísimo. Entonces, nada, hice una audición, éramos algunas actrices, hicimos una audición con él, porque él era el asesor de verso de ese montaje. Y con Ana, y entonces nada, y entré, y fue mi primera experiencia profesional, que fue increíble, porque además me cogieron para la gira, porque ellos ya habían hecho la temporada y entonces era directamente a la gira. Y encima eran todo actores mayores, señores todos, gente que yo admiraba mucho, y yo, que era como la niña pequeña de la compañía. Y fue muy guay. Muy guay. ¿Y cómo fue el proceso de entrar a la joven para la gente que quiera entrar? Muy largo y muy largo. Si nos puedes decir las cosas positivas y negativas también claro, del proceso. La joven, bueno, teatralmente es yo creo que la mejor oportunidad que hay en España, porque en España no existen elencos estables en teatro más que el de la joven del clásico, porque en Alemania, por ejemplo, todas las ciudades tienen su teatro nacional y todos los teatros tienen su elenco estable. En España, ¿dónde está eso? No. Todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado, por lo que sea. Que llegue pronto. Ojalá. Entonces, claro, a la joven se presenta todo el mundo. Entonces, son unas pruebas que salen cada 2 o 3 años, dependiendo de la dirección que haya en ese momento en el teatro y tal. Y son unas pruebas que consisten en... Lo primero tienes que mandar un vídeo diciendo un soneto. A esa primera fase, en mi año se presentaron unas 960 personas. Sí. Casi 1000 personas. Entonces, lo primero es un vídeo tú diciendo un soneto y tú otro vídeo de ti diciendo por qué te presentas al clásico. Entonces, esas 960 personas, a la siguiente fase pasamos 120 personas. Sí, esas 120 personas hicimos una audición presencial. Una audición que te daban una batería de textos, tú tenías que elegir 2. Y entonces ibas allí, y en mi caso fue con la dirección de Lluís Omar, entonces había ahí un tribunal, entre los que estaba Lluís Omar, decías tus textos, tal, él te hacía algunas preguntas, te dirigía un poquillo, tal, y ya está. Y entonces esas 120 personas que hicimos la audición, 24 pasamos a un taller presencial de 3 semanas, de 6 días a la semana durante 3 semanas, en el cual hicimos de todo, pues clown, canto, baile, interpretación, nos dirigieron escenas, cuerpo muchísimo, mucho, también muy físico, de todo, 24 personas. Y de esas 24 nos quedamos 12. Wow. O sea, y una vez que te han escogido, ¿cuánto tiempo o cómo va? Pues normalmente son 2 años, pero en algunos casos son más. En mi caso fueron 3. Por ejemplo, nos fue muy bien. Luis también en su propuesta de dirección le dio mucha importancia a la joven. Entonces fue un lujo también porque hicimos 3 montajes en la sala grande, 1 en la sala pequeña, el de la lojería que lo pude dirigir yo, o sea que nos dio la oportunidad también de ser equipo creativo. Entonces, pues eso fue una maravilla y nos iban a ser 2 años, pero nos renovaron un año más. Nos fuimos de gira por toda España, nos fuimos a Colombia de gira con La discreta enamorada que hicimos que fue el primer montaje. Entonces, hemos estado ahí también en otra especie de burbuja de la que ahora hemos salido, y no del todo porque nos han renovado la lojería. Entonces ya hay una nueva promoción de la joven, yo fui la 6ª promoción, la 7ª ya está currando, estrenan en marzo creo el montaje,
pero a nosotros nos han renovado ya como elenco normal la lojería. Que tu promoción es todos los de la lojería. Exactamente. Vale. En esta reposición hay sustituciones porque hay gente que no ha podido estar en esta reposición porque les han salido trabajos nuevos. Bueno, estamos hablando de esto y vamos a hablar ahora Claro. de la lojería, que es tu proyecto de obra Sí. de teatro de la joven, que he tenido el privilegio de estar por la mañana en ella y ha sido maravilloso. Si nos puedes explicar un poco cómo ha sido el proceso de creación y proceso Claro. creativo de todo. Pues este fue el último proyecto que hicimos como joven, digamos, que nos lo encargó Luis, nos dijo, quiero encargaros a la joven un proyecto, el proyecto pedagógico, que es algo que se hace mucho en la Compañía Nacional, que es un proyecto destinado a acercar los materiales del Siglo de Oro a público adolescente. Normalmente es un espectáculo que va a los institutos, o sea que es un espectáculo muy sencillo, que se pueda montar en cualquier lado un poco, que de hecho en su promoción de la joven, Mariano Estudillo, que es un actor que está ahora en la lojería, el entremés, Sí. este chico dirigió en su promoción el proyecto pedagógico, pero era una cosa como mucho más pequeñita porque tenía que ser autoportable, digamos, que fueran ellos o en el instituto y tal. Y Luis decidió que no, que este proyecto pedagógico quería que estuviera en el teatro y que vinieran los institutos al teatro. Vale. Y entonces nos dijo, yo os voy a pedir propuestas a todos vosotros. A los 12. A los 12. Los que queráis, mandadme un dossier con una propuesta que os inventéis. Nos dio algunos temas como de sugerencias y tal. Y yo elegí pues lo que más me interesa. Y entonces varios de nosotros pues mandamos propuestas y escogieron la mía. Y yo lo que propuse fue esta idea de intentar trasladar la estructura de las comedias en los corrales del Siglo de Oro a un teatro contemporáneo, pero intentando reproducir la sensación que había en los corrales de un público vivo, de un público muy apelado directamente por la obra y tal, a los adolescentes que nos vienen a ver cada día. Entonces la obra es muy, muy participativa, Sí, tiene la misma estructura, tiene una loa, un primer acto, un intermedio, un segundo acto, una jácara, un tercer acto y un baile final. Pero a la vez la obra poco a poco va como rompiéndose y va transformándose, va utilizando lenguajes cada vez más contemporáneos, empieza de una manera más convencional y cada vez van como acumulándose lenguajes de un teatro más postmoderno, de un teatro más propiamente contemporáneo y ya el final es una vista incluso al futuro. Incluso performático también. Sí. Es una especie de abanico de cosas que se pueden hacer en un teatro y de cosas que se pueden hacer con estos textos, que muchas veces o se tienen en demasiada reverencia o no se sabe muy bien cómo afrontarlo, ¿no? Sí, una cosa complicada. La verdad que sí. Exacto. ¿Nos podrías decir los 3 temas principales de esta obra? ¿Los 3 temas principales? Sí. Pues yo diría la amistad, es el primero, el amor, es el segundo, y las palabras es el tercero, yo creo. Sí, el poder de las palabras. Y la obra como que tiene varios textos, ¿no? De López de Vega, de María de Zaya. ¿Y son íntegros? No, la obra está sobre todo el primer acto, que es el que es entero en verso, son 2 obras, que son La traición en la amistad de María de Zayas y El poder de la amistad de Agustín Moreto. Entonces lo que yo propuse una dramaturgia colectiva, porque yo ya teniendo que actuar, teniendo que dirigir, yo ya no me veía con la de adaptar el texto. Exacto. Entonces, sí, gracias a eso se pudo hacer porque fue un trabajo de horas y horas y horas. Entonces, hicimos como equipos. Entonces había un equipo que éramos los encargados de adaptar, leer, estudiar y un cortapega de los 2 primeros actos de estas 2 obras. O sea, básicamente una va de un grupo de amigos y otra va de un grupo de amigas. Y básicamente liamos a los personajes de unos a los personajes de otras. Cambiamos nombres, adaptamos de hecho hay un personaje que se llama Julián, que es el de Mariano, que es en honor a Julián porque el personaje se llamaba Don Juan en el original y Don Juan, de repente Don Juan, ahí no me apetecía un don ahí, pero claro, para que rimara, para que entrara en métrica, Don Juan, Julián. En honor a Julián Fuentes Reta, que fue el tutor del proyecto y el asesor, digamos. Y entonces nada. Un fuerte saludo y abrazo desde aquí. Abrazo a Julián Fuentes Reta. Y entonces nada, se basan en esos 2 textos, luego esos 2 textos digamos que ya se dejan, se mantienen los personajes, pero ya no son las tramas ni los textos,
y luego aparece un poema de Quevedo, aparece un texto del Caballero de Olmedo también, aparece otro poema de María de Zayas, aparece... y luego textos contemporáneos nuestros. Sí. Me gustaría saber también, porque la última parte trata de dos chicas. ¿Eso también es sacado de algún texto antiguo? Sí, del de María de Zayas. En La traición y la amistad, cuando aparece la chica y se conocen y todas estas frases que tienen de Dios mío, me acabo de morir de amor de verte, o sea, hay una trama ahí homosexual que es sutil porque luego en la obra original no se acaba de desarrollar. Ellas se siguen lanzando piropos durante toda la obra. Pero no hay un final como esta. No hay un final. Sí, María de Zayas pues era una mujer, o sea, era increíble, además tenía una ironía y un sarcasmo y una inteligencia en todos sus textos increíble y producía tramas de todo tipo, o sea, en las novelas ejemplares, porque ella solo se le conoce una obra de teatro que es esta, de La traición y la amistad, que es un culebrón, como que luego hay un texto en la obra, en la lojería, que habla de que todo ya ha sucedido, en el sentido de que bueno, los gays han estado ahí toda la vida, las mujeres han hecho muchas veces más lo que les ha dado la gana de lo que nosotros nos pensamos ahora, o sea, como que hay algo de, por ejemplo, en el tema del feminismo, que muchas veces el problema no es tanto que nunca haya sucedido, que nunca haya habido mujeres en posiciones importantes, que nunca haya habido tal, sino que esas épocas de la historia luego nos las han borrado. Exacto. Entonces, claro, es mucho más difícil empezar una lucha que continuarla. Entonces, si tú tienes la sensación de que nunca ha habido una mujer en una posición de poder o nunca ha habido una mujer en igualdad con hombres en un ámbito, por ejemplo, que ahora se está intentando recuperar mucho la figura de las sin sombrero, por ejemplo. Las sin sombrero eran colegas de Dalí, de Lorca, eran todos una pandilla. O sea, no es que ellas estuvieran por debajo, claro, tal, eran todas, pero claro, el problema viene después, cuando ya después de la dictadura y tal, ya nadie las estudia a ellas y a ellos sí, desaparecen literalmente. Entonces, claro, el problema de la censura, el problema pensar que eres tú la primera como que tienes que ponerte ahí a trabajar. Entonces, María de Zayas era una tía que Lope de Vega la alababa, le escribía cosas, o sea, era una tía que cobraba por su trabajo, no era una tía que ahí... Y ella hacía reivindicación, decía, no, es que si a las mujeres nos dais una aguja y un hilo al nacer y a los hombres una pluma y un papel, ¿cómo no van a escribir mejor ellos? Pero lo decía y lo podía decir, o sea, lo podía publicar. Entonces, como que sí hay ahí una especie como de reivindicación, por un lado, de enterémonos de lo que ha pasado antes, investiguemos un poco, y por otro lado de esta cosa de no somos modernas por poner dos gays en un escenario, es que han existido toda la vida. Entonces solamente hay que buscar también para Pero aún así, ¿crees que es necesario el hecho de hacer este tipo de obras para que la gente lo sepa? Sí, necesario, o al menos no sé si necesario, pero sí... Porque es que hoy en día estamos un poco, como decías, de que no sabemos nada de lo de antes, entonces nos pensamos que es extraño, que es raro todos los temas que se tratan hoy en día. No es tanto de hoy en día como de que en general, bueno, siento que todavía nos está costando recuperarnos de los años de dictadura que se en España, por ejemplo. Ya. Pero sí, y luego a la vez, yo que estoy muy metida en el mundo de los clásicos y tal, que quizás esto es un poco más de nicho, pero a la vez que de repente hay una trama en una obra del siglo XVII, una trama homosexual, a la vez en la lojería, por ejemplo, hay un texto que dice El gracioso, que habla de que las mejores mujeres son a las que les pegas bien de bofetadas. Y esto, que son las partes más incómodas de textos escritos hace 400 años, muchas veces lo que se hace es cortarlas, quitarlas y hacer que los clásicos solo digan lo que nosotros queremos que digan. Lope era muy feminista y dices, no, pero no pasa nada. Tenía este tipo de cosas. Es que era hace 400 años, entonces no existía ni ese concepto. Entonces, como que, bueno, hay algo de intentar ser honesta con estos textos, con todas sus luces y sus sombras, y conocerlos y entender entonces qué ha pasado. Más que por los libros de historia, por las fuentes directas, que eso es un poco lo que también dice la obra. Léete La vida es sueño, en vez de leer sobre Calderón. No sé. Pues muy bueno, ¿verdad? Vale, pues cambiando como un poco el tema, a la hora de afrontar el proceso de creación de un personaje, nos gustaría saber como cosas que te funcionan,
cosas que has ido quizás descartando a lo largo del tiempo y conocer un poco cómo preparar los personajes. Pues a ver, yo es que como estos últimos años he estado trabajando tanto personajes del siglo de oro, con Fuente Ovejuna también, con la lotería, con el Don Gil, la discreta, bueno, todo lo que hemos hecho en la compañía, los textos en sí tienen todo. O sea, en el siglo de oro no hay subtexto, no hay, quiero decir una cosa pero digo otra, no, o sea, todo está ahí. Entonces, si pienso algo lo digo al público, si estoy sintiéndome así lo digo también, o sea, entonces, y a la vez son difíciles de entender y difíciles de hacer llegar al espectador. Entonces, todo el trabajo del personaje tiene que ver mucho con la palabra, con el texto y con integrarlo muy bien para comunicarlo de la manera más orgánica posible, que no tiene por qué ser una manera naturalista o cotidiana, porque es que no casan bien. Hay que tener una especie como de, no sé, entrar como en otra especie de cuerpo un poco más grande que el tuyo. Y luego entender también una cosa muy bonita que dice Francesco Carril, como al enfrentarse a estos textos del siglo de oro que dice, normalmente al actor le parece que es muy pequeñito para estos textos, que son muy grandes, pero lo que hay que entender es que al personaje ese texto le parece lo mínimo para expresar lo que le pasa. Qué interesante. O sea, esas palabras son lo mínimo que pueden expresar lo que le está sucediendo. Entonces, eso es muy bonito. Y sí, y luego claro, lo que nos ha dado mucho también la joven es tener la oportunidad de hacer temporadas largas con una misma obra. Y en Fuente Ovejuna, por ejemplo, haciendo Laurencia, eso ha sido un reto muy grande porque lo que te funcionaba en las primeras 10 funciones, en la función número 17 dices, es que esto no me hace nada. Entonces hay como que continuamente engañar al cuerpo, decir, vale, ahora antes de esta escena me pongo a saltar y dentro de 10 días igual lo que tengo que hacer es quedarme así quieta o no pensar en lo que viene, o pensar en lo que viene. Entonces, claro, que no hay una fórmula concreta, sino que va evolucionando. O esa fórmula llega un momento en que no te sirve. Igual esa fórmula te viene muy bien para las primeras 10 y te conecta que flipas y tal, pero a la función 18, como ya el cuerpo es que es muy... El cuerpo recuerda, para bien y para mal. Entonces, como ya se lo sabe, ya está cómodo. El cuerpo quiere estar cómodo y en su zona de confort todo el rato. Entonces, no te deja sorprender a veces. Entonces, eso ha sido, vamos, con Fuente Ovejuna yo siento que es la obra con la que he aprendido a actuar, o sea, a enfrentarme a una temporada ahí, un personaje muy intenso y muy exigente, a conseguir hacerlo vivo todas las noches. Que además tengo que decir que el monólogo de Laurencia que hiciste fue increíble, ¿eh? Yo lo recuerdo, que es que estaba todo el teatro, de estas veces que parece que nadie, porque muchas veces hay alguien tosiendo, siempre ves una pantallita o un caramelito, hay como un ruido a veces de fondo, pero en el momento en el que además escuchabas la respiración de la gente, todo el mundo al mismo tiempo, y decía, wow, o sea, qué pedazo de actriz, ¿eh? Porque fue de verdad que increíble, ¿eh? Es que es un monólogo increíble. O sea, es que es lo más para mí, lo más fuerte que se ha escrito en el siglo XVII y en todos los siglos. O sea, y luego con Raquel Camacho, con la directora, fue también maravilloso. O sea, lo hicimos, ese momento lo creamos entre las dos y fue estar siempre tan cómoda y con tanta libertad y con tanto cariño por su parte y con tanto cuidado, pero sin que fuera excesivo tampoco, no sé, sin ser paternalista nunca o sin infantilizarme o sin pobrecita. No, había algo como de, ¿estamos de acuerdo? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos así? Muy bonito decir que estás cómoda en algo que es incómodo. Sí. Hombre, es que si no me parece muy difícil. O sea, todos estos métodos, yo qué sé, como, no sé, estas cosas que de repente empiezan a salir, ¿no? De rodajes infernales, Ya. O sea, es tan innecesario estar mal en el proceso para hacer como que estás mal en el resultado. Tengo una metáfora como un poco naif, pero lo comparo. ¿Habéis visto Monstruos S.A.? Sí. Que la energía va con los gritos de los niños y tal, y luego se dan cuenta que pueden generar más energía con las risas. Pues en la interpretación para mí es que pasa un poco lo mismo. O sea, sí, igual si lo pasas fatal durante el proceso y te metes ahí, estos actores, ¿no? Joaquín Phoenix, voy a hacer del Joker y me paso 4 años en un motel. Loco, entonces, los actores de método. Bien, pero para empezar, tú acabas destrozado
Y luego está tan bien, o sea, está muy bien, pero luego ves a, yo qué sé, a Anthony Hopkins dice, yo, pues mi método de prueba de personaje es aprenderme el texto, ir al rodaje, decirlo, irme a mi casa. Ya. Y es uno de los mejores actores de su generación. Qué Entonces, fuerte. como que evidentemente hay que ver lo que le funciona a cada uno dentro de no hacerte daño a ti ni al resto. Ese es el Exacto. problema, que el daño suele ser al otro. Que también se ha implementado, no se está empezando como a utilizar la figura de, es que no me sé bien Del el coordinador de nombre, intimidad. Sí. eso, en teatro ahora. No sé si quieres contarnos un Sí, poco claro. cómo va Sí. eso. Pues esta figura, aunque todos creemos que nació en el cine, nació en el teatro en realidad. Anda. Fue una actriz, que ahora no recuerdo el nombre, que de repente se la inventó. Dijo, es que necesito una persona que esté pendiente de esto, porque no quiero que sea el director, porque no quiero que se entremezclen las dos cosas, ni quiero que su visión esté como condicionada por tener que proteger a mí, pero sí que quiero que haya una persona pendiente de este tema. Y entonces así nació. Pero se ha hecho mucho más popular en los rodajes. Que ahora yo creo que prácticamente todos Sí. cuentan con coordinación de intimidad. Y Fuente Locuna fue la primera obra del INAEM en contar con coordinación de intimidad. Y fue guay. Es verdad que tuvimos la reunión con el coordinador cuando ya habíamos acabado los ensayos, entonces menos mal que fue un proceso súper seguro Cómodo. para todos, pero es verdad que fue como, ahora ya no hemos montado todo. Pero sí que fue muy útil para establecer un protocolo durante las funciones, porque lo que nos contó luego la coordinadora fue, claro, el problema del teatro respecto al cine, por ejemplo, o a la tele, es que en teatro haces lo mismo todos los días. Entonces, yo, igual que he dicho antes de las cosas que se gastan, yo un día puedo estar muy cómoda haciendo un desnudo, estoy fenomenal, estoy muy bien. Esa noche, después de la función, voy a casa y me pasa algo Claro. volviendo a mi casa y al día siguiente, lo que ayer era una cosa muy cómoda, hoy es un mundo para mí, no lo puedo hacer. Entonces, el protocolo era que el regidor cada día a las personas que salíamos desnudas nos preguntaba, ¿hoy todo bien? Entonces le teníamos que reconfirmar todos los días que queríamos salir desnudas, y si no, había un plan B, que era que yo, pues el monólogo, por ejemplo, saldría con el vestido de Amazona, Vale. y ya está, y no pasaría nada. Entonces todos los días había que tomar esa decisión y reconfirmarlo. Y luego también el protocolo tenía que ver con, yo por ejemplo, era la tercera obra en la que yo salía desnuda en escena. La primera fue La Resa, de hecho, Ah, en La el Resa. proyecto de cuarto en La Resa, que hicimos unas palabras con Yolanda Porras y entonces, en escena no es tan vulnerable la movida a veces como cuando sales de escena. Porque claro, yo estoy ahí con mi foco, con mi cosa, con todo el público respirando conmigo, tal, Claro. pero salgo y voy así, subo la escalera, pasa un técnico, pasa la de la limpieza, pasa tal, hay caos, no sé qué, y estoy aquí, ¿sabes? Chocándome con un señor que va a producción, y ese es a veces como la vulnerabilidad. Yo, por ejemplo, que soy bastante chill con este tema, sí que notaba que a mí nunca me pasa, que soy como obsesiva con las cosas de esto tiene que estar aquí, esto tiene que estar aquí. Pero en esa escena, en la preparación que yo tenía que subir a maquillaje, me tenían que maquillar entre tres, ponerme la sangre, la una, el chorro, me tenían que cambiar el micro. O sea, yo llevaba un micro aquí, y entonces, para que no fuera feo llevar aquí la tapaquera, me la ponían de mochila. Entonces había 5 personas alrededor de mí, en bolas, tal, con todo el sudor ahí, oliendo como a sudor. Y ahí de repente, si había algo que estaba fuera de su sitio o fuera de su tal, me descolocaba mucho y me ponían como como que me sacaba del mood en el que estaba, y era como muy desagradable. Entonces fue pues cuidar que eso no pasara. Que pasara siempre como una rutina. Claro, tener siempre más o menos la misma gente, que no fuera cada día, porque claro, hay un tema también en los teatros públicos, que es que los técnicos son plazas que de repente sale uno que viene a cubrir una baja, otro que viene tal, entonces hay gente nueva todos los días de repente. Entonces, bueno, pues intentar que ese momento fuera siempre lo más estable posible. Un día me acuerdo en Almagro que hacía muchísimo calor y yo me tenía que mojar el pelo en el... Y entonces la directora dijo, el pelo no está suficientemente mojado, lo dijo así en peluquería, mojadle un poquito más el pelo. Y entonces al día siguiente, sin avisarme, el peluquero de repente me hizo ¡ras! Y me echó con su mejor intención como de venga, tal. Claro. Pero claro, para mí eso fue... me dio un susto, y claro, no es lo mismo que tener un susto con un abrigo puesto que un susto en bolas cuando tienes que salir a hacer eso. Entonces sí, de repente eso me estabilizó un poco. Pero sí, vamos, ha sido muy necesaria la figura de la coordinación,
incluso siendo un montaje tan seguro, sobre todo para todo lo que tenga que ver con el equipo del teatro, que muchas veces también no tienen experiencia en interactuar Claro. con una actriz que está en ese... Claro. Si tuvieras como que volver a la Resada, a los primeros años, o a la primera vez que hiciste un taller o que decidiste voy a ser actriz, ¿qué crees que le dirías a esa niña que pues soñaba con teatro? Pues igual lo que he dicho antes, que tiene que ver con relajarse un poco, pero, pero que no dejara de hacerlo. Es que en eso siempre, como tuve también mucho apoyo y tal, yo empecé a hacer teatro porque de pequeña me costaba expresar mis emociones, yo lloraba mucho, y era una niña como que pensaba mucho para mi edad y tal, y entonces mis padres me llevaron a la psicóloga, y la psicóloga les dijo a mis padres, apuntad a teatro, era el cliché, porque era una psicóloga argentina, sí, apuntad a teatro a la nena, porque lo que les dijo fue, ella misma no entiende muy bien lo que le pasa y tiene como pensamientos un poco adultos para su edad y tal, pero igual, hablando con palabras de otros, igual puede entender lo que le pasa. Entonces, para mí eso siempre ha sido como que lo he necesitado un poco para vivir, o sea, para ser una persona funcional, he necesitado el teatro. El teatro. Entonces, no, el consejo sería sigue por ahí. Qué bonito. Qué bonito, sí. La verdad que sí. Vamos a pasar a la sección de unas preguntillas. Claro. Si quieres empezar Sí, con... que son rollo preguntas cortas. Ah, vale. Sí. Pregunta-respuesta. Claro. Sí. Muy bien. Venga. Vale. Actor y actriz que más admiras. Dios mío. Pues mira, a ver, actriz podría ser Laia Costa. Y actor, pues mira, voy a decir Francisco Cabello. Ok. Recomiéndanos 3 obras de teatro. 3 horas de teatro, pues mira, vi una en Canadá hace poco que me flipó, que ya no está, pero bueno, la recomiendo igual, de Sergio Boris, que es un dramaturgo argentino que se llama Euforia y Desazón. Luego, 3 obras de teatro, a ver, que he visto hace poco que me ha gustado también. Bueno, La Alojería. La alojería venía a ver un clásico. No, pero igual La Fortaleza, de Lucía Carballal. Y recomendaría también... Ay, Dios mío, estas cosas siempre me cuestan muchísimo. A ver, algo que haya visto hace poco. Ah, bueno, no voy a recomendar Murmullo, de Aitana Sar, que va ahora más feria y ojalá, estuvo en Cuarta Pared y ojalá la recuerden. Sí, qué guay. Ok, ahora, dramaturgo o dramaturga que sientes que está infravalorado. Que siento que está infravalorado. Pues mira, no lo digo porque sea mi amigo, pero Matis G. de la Fuente es un dramaturgo que es el director de mi compañía, de una de las compañías de las que estoy, y escribe como que hace churros, o sea, escribe con una velocidad y una inteligencia pasmosa, y está todavía buscando su sitio en la escena madrileña. Ok. Obra en la que te encantaría participar. Obra en la que me encantaría participar, pues me encantaría participar pues en esta de Euforia y Desazón, en una obra argentina de estas como surrealistas. Mucho texto y mucha palabra pero de palabras que no van a ningún lado y de mucha verborrea, me encantaría. Sí. Vale, top, sí, como directores favoritos de teatro o directoras favoritas de teatro. Pues yo soy muy fan de Marina Otero, por ejemplo, que también es argentina, que también me encantaría participar en una obra suya. Soy muy fan de Messier, desde siempre. También hice todos los cursos con él. Y soy muy fan de Carlos Tuñón. Y película, libro y obra favorita. Película, libro y obra favorita. A ver, pues en película podría decir... es que, ¿favorita en qué sentido? Voy a decir Bueno, no, voy a decir The Room. No, Room, perdón. The Room es la del Tony Wiseau no. Room, que la vi en el cine varias veces. Libro voy a decir... pues el que me estoy viendo ahora me está encantando, que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que habla de la historia de la creación de los libros. Es un libro sobre libros, entonces es como muy friki. ¿Y qué era la otra? Obra. Y obra favorita de mi vida, del mundo. Pues voy a decir
Si quieres un clásico y uno contemporáneo. Venga, vale. Así como de textos. Sí. Vale. Pues voy a decir así de clásico. Voy a decir. La vida es sueño, quizás. Igual que la mía. Y contemporáneo voy a decir Todo el tiempo del mundo, de Pablo Neruda. Pues muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la última sección, que es nuestro ganchito, Eso. que básicamente es que juegues al gancho y Vale. cojas una galletita de la suerte. Ah, vale. O sea, ¿y cómo va? Puedes A ver, si moverlo quieres, sí, puedes también. moverlo. A ver. O sea, tengo que. Ay, pero qué monada. Sí, por ahora favor. lo bajas, Ah, vale, Ahí. ¿y esto? lo bajas, súbelo. ¿O no? Ay, Espera, ¿cómo se abre? Primero lo tienes que subir Ah, vale. y cuando bajas cuando se abre. Pues nunca he podido hacer una cosa de esto. Bájalo, bájalo. Nunca he sabido. Espera, voy a coger. Ahí. Ay. Esta quiero. Ahora tienes que subirlo. Creo. ¡No! Vamos a hacer un poco de trampa. Soy la más mala. Como de en todas. cada episodio. Soy a la que se la... Espera. No. Oh, vamos. Y ahora para allá. Ay, qué divertido. Y ahora como lo... Ole. Vale, y ahí. ¡Hala! Y toca abrirla, Claro. Hay una frase así de regalo del podcast. Está en inglés, así que si la quieres traducir. Yes, it's okay. Ah, pero hay dos. Bueno, es la misma, pero creo En que una en alemán alemán y en y- En inglés. alemán. No, yo creo que esto es como danés o así. En alemán sé un poco y esto es nada. Today's adventure, dodging responsibilities like a ninja. Bueno, genial. Voy a hacerlo. ¡Qué guay! Pues muchísimas gracias por estar en el podcast. A vosotros, qué Encantada divertido. de conoceros. Encantada de Bueno, conoceros a vosotros. Qué bien. Y que todo el mundo vaya a ver la lojería, Eso. por favor. Y mucho teatro, muchas obras más Mucho que te teatro, salgan. que hay de todo ahí. Exacto. Bueno, Bueno. somos el Gancho Podcast. Y engánchate con nosotros. Hasta luego. Encantada. Chao. Mucho gancho.